buenos días, España. Es 12 de noviembre de 2022, por cierto, un número bonito. Mira, 12 del 11 del 22. 3 unos y 3 doses. Es sábado y empieza fin de semana de COPE, tu programa de sábados y domingos de 10 a 2. Llueve en la costa mediterránea, en particular en el sur de Cataluña, en toda Valencia y hasta en Aragón. Hay una dana que enseguida nos va a explicar Jorge Olcina. En Castellón, las fuertes trombas de agua provocaron ayer problemas de tráfico, inundaciones, cortes de electricidad y derrumbes de árboles y mobiliario urbano. Destacaron los casi 100 litros de agua por metro cuadrado en la localidad de Xert. En algunos lugares, entre otros la capital, Castellón, ha hecho su aparición el granizo. A su vez, en Valencia, la lluvia obligó a desviar varios vuelos al aeropuerto de Barcelona. La alerta sigue vigente en toda la comunidad valenciana. Y en alerta estamos. En alerta estamos desde que Pedro Sánchez nos anunciase que prepara una envolvente para rebajarles las penas a los golpistas del independentismo catalán y permitir volver a los fugados. Eliminará del Código Penal el delito que se les aplicó por convocar un referéndum anticonstitucional sobre la unidad de España y proclamar la secesión en el Parlamento local. Quitará la sedición y pretende hacerlo antes de fin de año, a toda velocidad, por la vía de la proposición de ley. Y lo peor es que muchísimos votantes socialistas ni se enterarán, entre otras cosas porque sedición es una palabra difícil y antigua. ¿Qué significa el delito de sedición? Pues el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como alzamiento colectivo y violento contra la autoridad y el orden público. Eso fue lo que pasó en Cataluña en 2017. Que los independentistas, que no llegan a la mitad de la población, obligaron a todos los catalanes a pronunciarse para dejar España y partir la nación, dejándonos a todos los españoles sin los derechos constitucionales sobre nuestro suelo y nuestra identidad. Una iniciativa egoísta y cruel. Un gesto narcisista muy peligroso que hubiese podido provocar un derramamiento de sangre. Frente a aquella intentona golpista se alzaron unidos los partidos constitucionalistas, el PSOE, el Partido Popular y Ciudadanos. Gracias a aquella unión, Mariano Rajoy pudo recurrir por primera vez al artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía de Cataluña, para que desde el gobierno local no se rompiesen las leyes de todos. Recordemos lo que entonces decía Pedro Sánchez. No hay altercados públicos, lógicamente eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión, como sí que se produjo. O reflexionar sobre lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, ¿se puede entender como un delito de rebelión? ¿Lo entiende usted como delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es. O sea, no le bastaba la secesión, que era un tipo inferior. Apelaba a la necesidad de calificar lo que había ocurrido en Cataluña como rebelión. Y ahora dice que no solo no hay rebelión, es que no hay secesión. No hay sedición, perdón. ¿Cómo se puede ser así? Desde luego España es un país muy difícil, porque cada uno de nosotros antepone sus preferencias a los intereses comunes. Padecemos una ceguera para el largo tiempo. Preferimos pactar con el enemigo antes que ceder un centímetro para un consenso más razonable entre nosotros. Lo han hecho una y otra vez los gobiernos, pactar con los independentistas. Pero es que además, tenemos la desgracia de que cada cierto tiempo esta tierra da un individuo sin escrúpulos que abre la puerta al peligro. Un traidor clásico, un conde don Julián. Pedro Sánchez está haciendo este triste papel. Cambia el Código Penal español para adaptarlo a las necesidades de la Esquerra Republicana de Cataluña. Se garantiza así el voto de ERC a sus presupuestos y un año final en el poder. Puede que incluso la reelección como presidente. Él estará tranquilo. Seguramente también su mujer. Puede que sus hijos. Pero a nosotros nos ha vendido
para la próxima vez que los secesionistas catalanes convoquen un referendo y proclamen la ruptura del país, cosa que ya han anunciado. Porque si hay algo que reconocerles es la franqueza sobre sus intenciones, que no ocultan a nadie. Ayer el presidente catalán Pere Aragonès daba un discurso a las 10 de la mañana al conocer la noticia y decía: la eliminación del delito de sedición es un paso indispensable para acabar con la represión y poder votar en referéndum. Cuanta más fuerza tengamos en el difícil proceso de negociación con el Estado, que ya empieza a evidenciar sus frutos, más cerca estaremos de la amnistía y de volver a votar en un referéndum. Lo volverán a hacer. Ya lo están anunciando. Con sinceridad. Y entonces ya no habrá estructura legal que los pare. Pedro Sánchez quita el delito de sedición y dice que bastará con el delito de desorden público agravado. ¿Ah, sí? ¿Será delito de desorden público agravado la proclamación de la ruptura de España? No. No hablamos de algaradas en las calles, de manifestaciones, de destrucción de coches policiales, de obstrucción del trabajo de los funcionarios. Hablamos de derogación de la Constitución de todos, de unilateralidad tiránica, de despotismo, de partición de una convivencia solidaria. Recuerdo perfectamente el desconcierto del Estado español en 2017, lo recordáis vosotros también, cuando se tuvieron que revisar las leyes de arriba abajo para ver cómo atajar semejante desafuero, que por falta de cuarteles tuvo el Estado que alojar a los policías en barcos de cruceros en el puerto de Barcelona, que puso por primera vez en marcha el artículo 155. Recuerdo perfectamente a Puigdemont huyendo, como el cobarde que es, en el maletero de un coche, y su lamentable peregrinar por Alemania, Francia, Grecia y los Países Bajos, donde cada vez cruzábamos los dedos para que el sentido común europeo se impusiese sobre las decenas de variantes legislativas de cada país. Las consecuencias de lo que en estos días hace Pedro Sánchez, de la eliminación de la sedición, afectan directamente a todos los consejeros huidos a Europa, que serán juzgados por penas mínimas si regresan, e incluso verán exonerados sus delitos. También permitirán al dirigente de ERC, Oriol Junqueras, volver a la carrera política. Es un traje a medida. A cambio, repito, Esquerra votará los presupuestos de Sánchez y le garantizará su último año de poder. Las reacciones han sido contundentes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se compromete a revertir la reforma de la sedición si llega a Moncloa. Pero es que incluso dentro del Partido Socialista se han escuchado voces valientes. Algunos varones han reaccionado. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se ha mostrado sorprendido por la decisión del Gobierno de plantear esta reforma del delito de sedición. Estamos, dice, en plena escalada de los precios y lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución. Este debate hoy no toca. Me gustaría que se cumpliera el primer objetivo, que es que Puigdemont se sometiera a los tribunales españoles con las mismas normas que el resto. No se puede cambiar a mitad las reglas del partido. Hoy estamos en plena escalada de los precios y lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución. Es que yo creo que este debate hoy en realidad no toca, porque lo que me gustaría es que se cumpliera el primer objetivo de todos, y es que Puigdemont viniera a España y se sometiera con las mismas normas a los tribunales de justicia españoles. Pero desde luego lo que no es homologable es la actitud de los independentistas. En Europa no va a encontrar un caso parecido a lo que hicieron los independentistas de Cataluña. Si no hay casos parecidos va a ser muy difícil equipararlo. Y no fue una algarada, no fue una algarada. También el presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, ha mostrado su descontento y ha insistido en la necesidad de que el Estado disponga de más herramientas para hacer frente a los intentos de violentar la Constitución. Lo que ocurrió en Cataluña, ha dicho Lambán, fue gravísimo. Se intentó alterar el orden constitucional. La Fiscalía llegó incluso a pedir que los hechos se calificaran como delitos de rebelión.
Yo estoy en contra de la reforma del delito de sedición. Yo siempre he pensado que fue gravísimo lo que ocurrió, siempre he pensado que fue ajustada la respuesta que dio el gobierno de España en ese momento, con el apoyo del Partido Socialista, por supuesto, y siempre he defendido las sentencias de los tribunales, que en este caso concreto creo que calibraron perfectamente lo que había pasado. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, afirmaba en una entrevista en La Sexta que el nuevo tipo penal, que insisto se llamará desórdenes públicos agravados, será más o menos homologable al de otras democracias europeas. Citaba Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Suiza, y a las penas por ese delito en los códigos penales de los citados países. Pues miente miserablemente. Si comparamos el fondo de estos delitos, en algunos países de la Unión Europea las penas por comportamientos similares al delito de sedición española son mayores que nuestros 8 y 15 años actuales. En Alemania, por ejemplo, se contempla la cadena perpetua para intentos violentos de alterar el orden constitucional. En Italia, los atentados contra la unidad del Estado están penados con condenas de prisión superiores a 12 años. Y en Francia, los condenados por sedición reciben severas penas de privación de libertad que pueden llegar hasta los 15 años. Miente miserablemente. Está vendiendo España. Pobre España. Vender la seguridad nacional y la paz entre las personas por un plato de lentejas.